El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora estamos acompañando a la Iglesia Católica, o dejándonos acompañar mejor por ella que nos cobija, que es madre y maestra, pues acompañando en este proceso de cierre del año de la fe. Y para poder platicar sobre la experiencia vivida en este año, hemos invitado a Felipe Monroy, él es director de la revista Vida Nueva. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola Tere, ¿cómo están todos? Muy bien, estamos muy bien aquí terminando de celebrar la segunda jornada de la asamblea semestral que tienen los obispos mexicanos frente, como tú ya anuncias, a la clausura del año de la fe convocada ya hace un año atrás por el Santo Padre Benedicto XVI. Y entonces tenemos dos temas de conversación que van ligados uno con el otro. Cuéntanos de qué se habló en esta asamblea privada entre los 90 y cuántos obispos tenemos en la República Mexicana. Bueno, hay 91 circunscripciones eclesiásticas, cada una de estas tiene un obispo titular o un responsable pastoral al frente, pero en cada una de ellas muchas veces se encuentran algunos otros apoyos episcopales, como obispos auxiliares o obispos eméritos. Entonces, esta asamblea es muy peculiar en su realización porque están participando alrededor de 130 obispos mexicanos y hay un par de visitas desde la Santa Sede, Monseñor Rino Fisichella, el prefecto para la Comisión de la Nueva Evangelización, y el cardenal Marc Ouellet, que es el presidente de la Comisión de la Cooperación para los Obispos y también el presidente de la Comisión para América Latina. En esta asamblea en concreto se está abordando el tema de la nueva evangelización como una respuesta que quiere tener la Iglesia para que se pueda actuar de una manera más concreta en los ambientes en donde, de cierto modo, la fe ha dejado su lugar, donde las expresiones religiosas ya no han tenido mucha trascendencia en las nuevas generaciones, y ese es el tema central que han abordado los obispos y se han encontrado, sin embargo, que a pesar de lo mucho que ellos han estado trabajando en sus diócesis, en sus parroquias, hay fenómenos sociales que interpelan todavía mucho más y más gravemente, más hondamente a los seres humanos, a la ciudadanía aquí en México, como son el tema de la violencia, de la pobreza económica, de la política que no alcanza a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y dime, Felipe, al hablar de estos temas, ellos hicieron un mapa, una exposición formal, citando fuentes oficiales o fuentes alternativas para que quedara muy, muy claro el fenómeno de la violencia en México, las causas de la pobreza, el tema de la migración, en fin, que quedara todo muy, muy bien fundamentado para el conocimiento de los distintos obispos? Pues mira, es un poco la intención que tienen los obispos. No cuentan todavía con estas herramientas que tú mencionas, con algunos de estos modelos. Sin embargo, en el ánimo precisamente de conocer mejor el lugar en el que viven y en el que están dispuestos a servir, hoy precisamente el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana presentó una cartografía mexicana a propósito de cada una de las diócesis del país, cuáles son los principales problemas que encuentran allí, no solo en materia, como lo menciona el Papa Francisco, en materia de la periferia material o la periferia social, sino también en cuestión de las periferias existenciales que tienen que ver más con la circunstancia moral, espiritual, afectiva, emocional que viven las personas. Entonces, no cuenta todavía el episcopado con unas herramientas tan detalladas como tú las mencionas, pero sí hay un ánimo precisamente de acercarse más a estas realidades con estos nuevos instrumentos que están promoviendo varios actores. Estuvo el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, estuvieron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, están periodistas que van a aportar, el caso del periodista Jacobo Zabludowski va a aportar un poco una precisión a propósito de cómo él piensa que desde los medios se está percibiendo la labor de la Iglesia y cuáles cosas pueden potenciarse. Creo que están abiertos, es una asamblea linda porque hay una apertura grande a todos aquellos hombres y mujeres que han estado participando de tiempo atrás precisamente en la visión, en la radiografía del México en el que vivimos,
Y bueno, a ellos les tocará después desarrollar estrategias más específicas para actuar en cada uno de estos elementos. Vamos a esperar qué dicen los obispos. ¿Cuántos días dura la asamblea? ¿Cada 6 meses? La asamblea dura toda una semana, suele empezar con el lunes en una relatoría general de lo último que ha pasado en el semestre, y después se aborda un tema a lo largo de 4 sesiones, y el viernes tendrán una asamblea un poco plenaria para poder votar el documento final que se emite y se transmite a todo el pueblo de Dios y toda la gente que los está siguiendo. Que en este caso será sobre la nueva evangelización. Será sobre la nueva evangelización. Insisto, yo creo que hoy más que nunca interpelada esta nueva evangelización por los flagelos actuales que viven los mexicanos. El más sonado, que está en todos los medios ahora, es el caso de la violencia en localidades muy concretas como Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, pero también están otros fenómenos como la trata de personas, la pobreza, los migrantes, las familias, a partir del documento que el Santo Padre ha pedido que los obispos vayan integrando a través de un cuestionario en el que fundamentalmente está preguntando sobre la recepción o la receptibilidad que ha tenido entre las familias los documentos pontificios en los últimos 25 años, y para ver si en verdad la Iglesia está trabajando en favor de el consuelo y el acompañamiento de las familias y de las diferentes familias que se vienen configurando en la era contemporánea. Ahora, si el tema de la nueva evangelización va a estar interpelado por todos estos problemas sociales, y por supuesto que además va ligada a la nueva evangelización con el tema de la caridad, ¿no? Como una acción concreta de servicio y de entrega a los demás, hasta a bajar los montes y elevar los valles, de manera que haya igualdad, justicia, equidad, paz, desarrollo, orden. Entonces, lo quisiera relacionar con esta oferta del Vaticano, o este anuncio que hace que a partir del 10 de diciembre todas las Cáritas del mundo van a luchar contra el hambre, y de manera concreta, con 4 vertientes, en fin, hablarán de esto como parte de la manera, el camino, no quisiera decir estrategia, ¿no? Pero a lo mejor el método, la manera más eficaz de evangelizar. No, sin duda, y dices muy bien, Tere, la intención de la proclamación del Año de la Fe por parte del Papa Benedicto XVI hace ya un año, el 11 de octubre del 2012, empezó formalmente este Año de la Fe. Tenía la intención precisamente de congregar a los diferentes países, a las diferentes comunidades cristianas a lo largo y ancho del orbe, que puedan profundizar en los elementos propios de la fe, que para los que más o menos lo recuerdan, son 3 vertientes básicas y fundamentales: la fe, la esperanza y la caridad. En este último sentido, la caridad ha sido uno de los elementos más notorios en el magisterio cotidiano que tiene el Papa Francisco, en el abrazo, en el acompañamiento, en el saludo, en esta manera de poderse acercar con más precisión y sin bajarse, así como tú lo mencionas, un poco de este boato que suele tener, y todavía hay muchos resquicios de esto que tienen las jerarquías religiosas, y que ese abajarse y estar entre la gente precisamente es uno de los cuestionamientos más grandes que tienen ahora los obispos en esta asamblea. A la par que estos obispos mexicanos tienen esta asamblea, la tienen en otros países. Lo tienen lo mismo en Colombia, en Argentina, en Chile. Acaba de terminar la asamblea plenaria en Argentina, donde, bueno, tienen un papa argentino. Y mucho esto ha sido precisamente el tema que ha sido abordado por los obispos allá en el Cono Sur. La manera en cómo la misericordia con los más necesitados, con aquellos que precisan de un abrazo, que precisan de una sonrisa, que precisan de una mirada y un apoyo, puedan ser precisamente los sujetos, de la nueva evangelización. Entonces, yo creo que sí hay un ánimo interesante de poder saber hacia dónde se puede mover. Hay algo más. El Papa Francisco, en los últimos 2 grandes desastres que hemos visto de este lado del continente americano y en Filipinas, en México con las inundaciones de hace un par de meses, y ahora con el gran desastre que tiene Filipinas, el Papa ha mandado recursos económicos directos para que sean aportados a las poblaciones en concreto. Ha sido dejado este recurso en manos de los obispos, pero ellos tienen la instrucción más precisa
de que estos recursos no tienen por qué ir a ninguna obra de la iglesia material, sino a la obra espiritual y de promoción humana en cada una de las necesidades. Entonces, ahora en México hay muchos obispos que han recibido esta parte de apoyo económico, no solo de la Santa Sede, sino de muchos otros espacios y de gente muy buena que ha donado a la Cáritas Nacional, y que ellos estarán promoviendo modelos de desarrollo humano, de trabajo, de educación, porque es precisamente el rostro que quieren dar y que se busca dar mucho desde la Iglesia, desde la jerarquía, y que ha sido una de las exigencias primordiales del Santo Padre Francisco. Qué bueno, porque además es el auténtico rostro de Cristo, ¿verdad? Ahora, entonces el año de la fe va a cerrar con el inicio de esta nueva manera de evangelizar, que es compartiendo los bienes materiales, espirituales, erradicando la pobreza y el hambre en el mundo. Como un plan, el plan de la Iglesia es erradicar el hambre en el mundo, y entonces así vamos a cerrar el año de la fe y comenzar con la práctica de la fe actuada por dilección, diría, ¿no? Que es la caridad, el amor. Vamos a un corte y regresamos y nos platicas un poco más de cómo han vivido el año de la fe, no solo México, sino otros países. ¿Qué han hecho? Algunos países a lo mejor se han abocado más a la oración, otros han fomentado los círculos de la lectura de la palabra, no sé, habrá muchos modos y maneras según el estilo, la personalidad, el carácter, el folclore de cada país. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y
Continuamos, ahora sí, ya estamos con ustedes. Y lo que queremos saber es cómo se vivió el Año de la Fe en otros países. Vamos a concentrarnos por lo pronto en América Latina, ya que Felipe Monroy es director de la revista Vida Nueva y conoce pues la dinámica de la Iglesia Católica que peregrina en los distintos países en esta región del mundo. ¿Cómo estás, Felipe? Sigo contigo. Platícanos, según el temperamento, las costumbres, la cultura, si el tipo de población, si es mayoría indígena o no, habrá habido múltiples manifestaciones para el Año de la Fe, para recuperar, revitalizar la fe de los cristianos, o para invitar a que vuelvan a casa a aquellos cristianos que se han alejado de la Iglesia Católica, que se han enfriado en su relación con Dios desde la figura de Jesucristo como mediador. Platícanos, por favor. Bueno, desde que en octubre pasado, antepasado, el Santo Padre insistió en que se celebrara este Año de la Fe, fue muy claro en advertir que él no esperaba que hubiera demasiadas celebraciones, estas celebraciones, digamos, multitudinarias, eucarísticas. Sí sugería que las existiera, pero que no fuera el centro precisamente de este Año de la Fe. Insistía en 5 o 6 básicos puntos, que era la lectura de la Biblia, el rezo del rosario, la lectura de los documentos del magisterio pontificio y de la Iglesia, algunas procesiones o expresiones populares religiosas propias de cada uno de los países. Eso es lo que más o menos quería hacer Benedicto XVI y esperaba que los países lo hicieran. Ahora, cada uno de los países y dentro de cada país, cada una de las diócesis, vivió de una manera muy diferente precisamente todo este Año de la Fe. La creatividad, como tú bien lo mencionas, fue una de las partes más importantes de esta experiencia del Año de la Fe. Así, por ejemplo, recientemente que estuvimos en Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, el Año de la Fe se vivió como un año de preparación también para la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, la vivencia del Año de la Fe fue fundamentalmente juvenil. Se hizo un proyecto que se llama Vota a Fe, que es Pon Fe, y a través de una, digamos, como nosotros pensáramos, pudiéramos pensar en un bote como donde se puedan echar monedas, la gente iba, digamos, un bote imaginario, y esas monedas eran precisamente la espiritualidad que podían darle a cada una de las parroquias. Entonces iba de parroquia a parroquia este evento, de diócesis en diócesis, y la gente tenía que poner en ese gran bote, que iba a ser de una u otra manera entregada al Santo Padre en la jornada, tenía que poner su experiencia espiritual. Y los jóvenes fueron principalmente los actores de este encuentro. Entonces, los jóvenes hicieron desde el baile de samba hasta las pintas en la calle, un poco de graffiti, hicieron servicio social, servicio comunitario, trabajaron mucho con las grandes dificultades que viven las ciudades muy aglomeradas en Brasil. Trabajaron mucho programas de reforestación en las cercanías de la Amazonia brasileña. Eso fue mucho lo que se vivió en Brasil. Y además, recapitular un poco el trabajo que se había hecho de la pastoral juvenil y de los suplementos o los complementos espirituales que estaban previstos precisamente para la jornada. Entonces, folletos, cartas, videos fueron precisamente el centro de este Año de la Fe en Brasil. Más al sur, yo tenía previsto en Argentina para vivir el Año de la Fe, y al menos eso nos lo comentaba un poco el cardenal Bergoglio entonces, en octubre pasado, cuando nosotros presentamos la revista Vida Nueva en Cono Sur. Él fue el padrino de la revista. Nos comentaba que un poco el tránsito precisamente hacia el Año de la Fe en Argentina iba a ser el tránsito del Año de la Fe desde la misericordia y la caridad. Vivir un poco desde la pobreza, vivir un poco desde la sencillez y expresar a través de los espacios públicos la fe que tenían todavía las comunidades cristianas en Argentina. Lo que querían hacer, acercarse más a los jóvenes, del mismo modo, acercarse más a los alejados, fomentar muchísimo más el diálogo entre las diversas perspectivas cristianas y fomentar mucho el diálogo interreligioso y con la gente no creyente. Qué bien, muy al estilo del Papa Francisco, ¿no? Muy al estilo del Papa Francisco. Uno de los libros que estaban previstos fue precisamente uno que después recuperó el rabino Abraham Skorka,
precisamente era una de las partes de los encuentros fundamentales, abrir el diálogo con los judíos, abrir el diálogo con los musulmanes, abrir el diálogo con los no creyentes, abrir el diálogo con todas las expresiones cristianas. Ahora, como en marzo viene todo este cambio de planes para la Argentina, el arzobispo Marco Poli y la presidencia de la Conferencia del Episcopado Argentino pues dio un poquito un movimiento para vivir el año de la fe, y ellos pues fundamentalmente han estado siguiendo las catequesis que da día con día desde la Casa Santa Marta en la Santa Sede el Papa Francisco en la misa diaria. Entonces, mucho de lo que está diciendo el Santo Padre en la misa diaria allá en Casa Santa Marta, en el Vaticano, está siendo reproducido y compartido a las diferentes parroquias en la Argentina. Ellos quieren mucho a Bergoglio y se sienten muy orgullosos de tener un papa argentino, entonces ha sido un poquito ese movimiento. Aquí en México hay muchas expresiones de diocesanas diferentes, peregrinaciones, procesiones. Hay, pues sí, una expresión muy viva de los pueblos, fundamentalmente de las tradiciones populares. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe, a San Juan de los Lagos, la romería de Nuestra Señora de la Virgen de Zapopan, han sido precisamente con este cariz del año de la fe, fundamentalmente repitiendo el credo, leyendo más fragmentos de la Biblia, transmitiendo algunos de los mensajes pontificios del último medio siglo, después del Concilio Vaticano II. Ha sido mucho esto. Y ahora la clausura, o la gran clausura que se pretende la próxima semana, a partir del 16 de noviembre y hasta el 19, es que todos los obispos, o la mayor cantidad de obispos del continente latinoamericano, vengan a la Basílica de Guadalupe, vayan allí al Cerro de Tepeyac y a hacer una gran clausura, sí un poco espectacular, porque bueno, estamos pensando alrededor de 300 obispos, unos 80 cardenales más o menos, tienen pensado una cosa muy grande, para hacer un gran rosario multitudinario, pues que pueda ser transmitido hacia muchas latitudes, compartido con todas las demás diócesis que no puedan seguir a sus obispos en estos viajes, y que precisamente trate de cerrar a los pies de la Virgen Morena del Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe, pueda cerrar precisamente todo este trabajo que ha hecho las diferentes diócesis a lo largo del continente y depositarlo a los pies de la Morenita. Eso es un poco lo que quieran hacer, que está planeado ya para la próxima semana. Esperamos que sea un buen momento para vivir emotivamente una clausura del año de la fe. ¡Qué bonito! Oye, qué grande. Pero por otro lado pienso en las distintas comunidades, las distintas parroquias y diócesis en cada país van a echar de menos la presencia de sus cardenales y obispos, ¿no? Exactamente. Se está tratando de que cada una de las diócesis al menos tenga algo de señal televisiva o por internet para que puedan seguirlo. Sin embargo, también he platicado con algunos obispos latinoamericanos preguntándoles esta inquietud que tú bien mencionas, y han dicho que han, de cierto modo, dejado en manos de algunos de sus vicarios apostólicos o algún representante para que vaya siguiendo un poco el proceso. Sin embargo, la clausura del año de la fe, y lo que yo creo que cada uno de los obispos sí regresará a su lugar, a su diócesis original, será en la fiesta de Cristo Rey, que es a final de noviembre, el 24, si no tengo mala fecha por allí. Entonces ellos todavía vendrán a México, tendrán tiempo de regresar a su lugar de origen, y allí quizás celebrarán, ahí sí, con una misa en la catedral, con una peregrinación, una procesión, y tratarán de compartir un poco lo que viven aquí en México. Con todo es verdad, tiene razón, muchas de las comunidades quizá tengan mucha necesidad o muchas ganas de vivir alguna experiencia más concreta del año de la fe. Pues creo, es una muy humilde opinión, que muchas sí vieron una gran respuesta por parte de sus pastorales diocesanas, de sus sacerdotes religiosas, de sus laicos organizados, vieron una gran creatividad. Sin embargo, hay otras que evidentemente sí quedaron un poco desbalagadas, un poco sueltas, un poco ausentes, y bueno, pues ya será motivo de las inquietudes del Santo Padre Francisco, que él ya tiene en mente que el próximo año sea un año fundamentalmente dirigido a la misericordia, al acercamiento, a tocar la carne de los necesitados. Estaría hermoso, porque además a los mexicanos nos toca muy en el corazón, pues la santa mexicana más reciente, la madre de Lupita García Zavala, precisamente, se ha ganado el cielo
por esta expresión muy concreta de misericordia, muy concreta de tocar la carne herida de Cristo en cada una de las personas necesitadas en el país. Eso es algo que poco a poco yo creo que el Santo Padre Francisco va exigiendo a todas las comunidades cristianas, y creo que poco a poco está entrando en el corazón de quienes vivimos esta fe, y que puede ser una de las de los parteaguas importantes para que vea el mundo el rostro que quiere ofrecer la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, para los grandes flagelos de la sociedad actual. Muy bien. Vamos a un corte, Felipe, y regresamos. Me gustaría que nos profundices un poco más sobre el tema de los jóvenes que han perdido pues la fe o sus manifestaciones o expresiones religiosas de antaño, de las abuelas, de las mamás, pero de algún modo ellos siguen buscando a Dios. Entonces, ¿qué registra la Iglesia como signos de búsqueda de parte de los jóvenes respecto de Dios? Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora sí vamos con los jóvenes. Si ellos ya no aceptan las manifestaciones religiosas o de piedad de las abuelas, de alguna mamá por allá que todavía conserva estos signos espirituales o piadosos, ¿qué es lo que muestran los jóvenes? Porque la fe yace en el corazón del hombre. Desde todos los tiempos, desde que hay hombres sobre la tierra, hay manifestaciones de relación con Dios, hay búsqueda de Dios, hay hambre de Dios y esto es evidente. De algún modo los jóvenes se están manifestando. ¿Cómo observan los obispos mexicanos, ahora que están reunidos en asamblea, las manifestaciones religiosas o la búsqueda de Dios de parte de los jóvenes? Felipe Monroy. Pues un gran tema, Tere, porque recientemente en la revista Vida Nueva publicamos un estudio, un amplio estudio precisamente sobre esta condición que la juventud en general está teniendo frente a sus
no solo sobre las prácticas religiosas, sino los estándares en los que más o menos se va organizando la sociedad. Hay una palabra que se repite constantemente en este estudio y que a mí me da un pesar grande, pero también es un gran reto. La palabra que repiten constantemente los jóvenes es desencanto y es pues desánimo. Estos dos elementos son, pues necesitan pensarse muy bien, necesitan ser muy bien atendidos por muchas instituciones, no solo la religiosa. Pero desde la perspectiva religiosa sí hay un tema que ahí inquieta. Si la juventud actual no conserva no solo los valores religiosos, sino los valores sociales básicos de construcción ciudadana, de construcción social, entonces, ¿cómo pueden inyectarle de cierto modo, cómo pueden compartirle una experiencia religiosa tan compleja como al menos la católica en este espacio? Allí hay todo un reto. Y lo que creo que se puede ir haciendo, y eso es lo que más o menos se han platicado en varios espacios, es no tener miedo al acontecimiento posmoderno en el que estamos ya inmersos absolutamente. Es decir, la posmodernidad ha sido o es una perspectiva compleja, pero que uno de los elementos más notorios de la misma es este afán quizá exagerado de libertad. Y en ese miedo de libertad que muchas veces Erich Fromm lo menciona varias veces, en este miedo a no poder ser como los demás, pero tampoco querer ser como yo creo que se debe hacer, la Iglesia y los obispos y los pastores y las religiosas y cada uno de los miembros activos de la Iglesia, creo que tienen una oportunidad de establecer un encuentro, de establecer un contacto, de establecer un abrazo y dejar o permitir que en la libertad puedan optar por ayudar. Optar por ayudar, procesos de solidaridad, procesos de educación, procesos también de interiorización o espiritualidades diferentes y que después se vayan un poco acercando más hacia lo que más o menos comprendamos nosotros como sociedad. Creo que, y esto me lo platicaban precisamente ahora saliendo de la reunión plenaria de los obispos, cuando se les mencionaba que la mayor cantidad de las personas católicas o bautizadas en México perdían la fe entre los 15 y los 20 años, pues ahí hay un gran reto para poder trabajar con ellos. No para adoctrinarlos, no para encasillarlos en algún movimiento o en alguna acción, sino ofrecer que desde su libertad, desde sus ganas de hacer algo, de acompañar a alguien, de obrar por algo, de participar en algo, desde allí poder tener algunas expresiones culturales todavía cristianas, o al menos esas expresiones culturales estarlas acompañando. Claro, entonces se trata de aprovechar esa etapa que no es que se pierda la fe, sino que se adormece, ¿no? Se queda como escondida ahí debajo de otras inquietudes, pero está latente, y aprovechar esas otras inquietudes para acompañar, y seguramente tienen mucho que ver con el deseo de verdad, de libertad, de amistad, de hacer algo inquietante, algo apasionante por alguien, ¿no? Entonces, exacto. Esa etapa creo que coincide bastante con la entrada a la educación media superior, a la preparatoria, a la vocacional, a algún instituto tecnológico o de oficio entre los jóvenes, y en donde un poco se van haciendo la emancipación más preclara de la familia, y entonces empiezan a optar por cualquier cosa, por su propio camino. Lo importante no es orillar a los jóvenes a que tomen el camino que nosotros tenemos, o que los adultos tienen, o que los ancianos tienen, sino dejar que opten por el camino que ellos van desarrollando y estar allí, acompañarlos, insistiéndoles en que no están solos, que no van solos, y que de una u otra manera pueden encontrar en las experiencias culturales pues tradicionales, ya sean religiosas, culturales, educativas, sociológicas, pueden tener también respuestas. Eso es un poco lo que se menciona en la encuesta que ha sido presentada a los obispos, y los obispos tienen allí una inquietud grande. Si estos jóvenes que tienen entre 15 y 20 años necesitamos regresarlos al redil, ¿qué debemos hacer? Es la gran pregunta.
Yo muy humildemente diría que no es mucho ver de qué manera se regresan al redil, porque también es regresarlos a un buen redil, pero que no corresponde a las estructuras culturales modernas, sino que desde esta perspectiva religiosa, desde la Iglesia Católica, desde las diferentes expresiones que no son solamente jerárquicas, que son expresiones religiosas en muchos sentidos, desde allí más bien lo que ha insistido el Papa Francisco, hacerle mucho caso, en que se debe salir a esas periferias, salir y acompañar, salir y caminar con los jóvenes, salir y escucharlos, salir y hablar con su lenguaje. Esta parte también de la nueva evangelización tiene que ver mucho con los jóvenes, porque al final los jóvenes son los que van construyendo la cultura en el mundo. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud dijo una frase que me parece de lo más extraordinaria, es que los jóvenes son la ventana por la que el futuro entra en el mundo. Entonces, si ahí está el futuro, no hay por qué encasillar a los jóvenes, no hay por qué meterlos en ningún redil, no hay por qué adoctrinarlos para que permanezcan bajo ciertas murallas. Más bien hay que acompañarlos en ese traspaso de murallas que están realizando y ver que en ese camino no vayan solos. Claro, que no vayan solos y que haya un intercambio sincero, cariñoso de bienes intergeneracionales, ¿no? Todas las generaciones tenemos algo que darnos unas a otras, entonces aceptar lo que los jóvenes nos dan ahora y lo que nosotros podemos darles a ellos, pero tiene que haber mucho cariño para que este intercambio de bienes se dé entre todas las generaciones. Dices perfectamente, la palabra es ternura, la palabra es cariño, la palabra es misericordia. Me viene muy rápidamente a la mente esta tragedia que ha pasado con la joven Gaby, que anunció su suicidio a través de las redes sociales y que tuvo 20,000 likes y un montón de comentarios, pero nadie puso una mano para acompañarla en ese trance tan difícil y para poderla regresar de cierto modo al ánimo y al espíritu de la vida. Allí hay un trabajo. A mí me gusta llamar mucho esto que ha estado haciendo el Papa Francisco con estos gestos, con estas acciones. Me gusta llamarla que es la revolución de la ternura, porque esa ternura está contenida mucha de la respuesta que necesita tanta gente y mucho de lo que los jóvenes necesitan para que en ese camino que van descubriendo poco a poco, en ese futuro al que van abriendo el mundo, pues no se sientan desamparados, no se sientan solos y no se sientan perdidos entre tanto que exige esta cultura postmoderna. Muy bien, pues me parece súper atinado lo que va a suceder ahora. Cierra el año de fe, creo que los católicos que han permanecido cerca de la iglesia a lo mejor son los hermanos del hijo pródigo que vuelve y lo veremos al hijo pródigo en actuación plena en este año que sigue, que es la lucha contra el hambre. Ese hijo que regresa y que ahora sí se entusiasma porque va a haber prueba fehaciente del amor cristiano, de esa fe que profesamos de manera muy contundente durante este año que ya termina, el año de la fe, pero que ahora lo vamos a demostrar con acciones concretas en la lucha contra el hambre que promueve el Papa Francisco a partir del 10 de diciembre. Felipe Monroy, te agradezco muchísimo, creo que los jóvenes se van a incorporar con entusiasmo y que la Iglesia se está poniendo de acuerdo muy bien en torno a ellos. Muchas gracias. Esperamos. Muy bien, gracias, Tere. Gracias y esperamos que la revista Vida Nueva tenga su espacio aquí en Anunciación TV. Pronto, agosto. Gracias. Chao. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter. @somos_hermanos.